Mateo capítulo 24, que vamos a leerlo, permítame. Ahí en el versículo 37 dice de la siguiente manera: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Así dijo el Señor que iba a ocurrir previo a su venida y que todo eso solo eran principios de dolores. Pero además de esto, él dijo que iban a haber señales que iban a estar antecedidas a ese gran acontecimiento que era el arrebatamiento de la iglesia, y era que íbamos a escuchar de guerras, de rumores de guerra, de pestes, de hambres, de terremotos. Nación se iba a levantar contra nación, reino contra reino, que iba a haber un tiempo donde los padres se levantarían contra los hijos contra los padres. Bueno, todo eso que usted oye y que está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia, ya ha ocurrido, ya está ocurriendo. Y falta el punto del clímax de todos estos grandes acontecimientos, que es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, la venida del Señor, la segunda venida, porque Él ya vino una vez. La segunda venida del Señor está contemplada en dos grandes manifestaciones. La primera tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. En ese primer acto dice que el Señor vendrá y no llegará hasta la tierra, sino que esperará hasta que la iglesia, sus santos ángeles, vengan a la tierra y puedan llevar a todos aquellos que han sido escogidos para ser librados de aquella hora terrible que va a venir sobre el mundo entero. Pero me llama la atención lo que dice el mismo Señor acerca de lo que se va a dar previo a la venida del Señor. Dice que será como en los días de Noé, que estaban casándose, dándose en casamiento. Quiere decir, la gente estaba normal, alegre, a pesar de que había una persona que estaba anunciando que venía un juicio, a pesar de que ellos veían que esa persona estaba construyendo un arca donde se le invitaba a todos a poder entrar allí para escapar del juicio que venía. La gente seguía indiferente. La gente pensaba que eso era una locura y que Noé estaba loco, que se le había corrido la teja. Y por eso se había puesto a construir esa mega construcción en ese entonces, un arca donde usted ha escuchado que entraron todo tipo de animales, tantos de los animales sanos como de los animales que no eran sanos, y toda la familia de Noé además. Entonces era una mega construcción. Y a pesar de que la gente estaba mirando que Noé de manera pues desafiante se ponía a construir eso, la gente no hacía caso. La gente seguía obstinada en sus rumbas, en sus alegrías, en sus fiestas, y de Dios nadie se acordaba. Eso pues es algo que nosotros lo vemos en este tiempo también, cuando a las personas se les predica del Evangelio, cuando a las personas se les anuncia de que viene un juicio, de que viene un castigo para la humanidad por no volverse a Dios, sino que solo pensar en cosas vanas que no tienen ningún sentido. Pero la gente tampoco cree. La gente piensa que aquellos que se disponen a cargar una Biblia, a hacer oraciones, ir a una iglesia, están locos, están perdiendo el tiempo. Igual que en los días de Noé, seguramente consideran que eso no va a acontecer. Pero dijo el Señor que así como había ocurrido en los días de Noé, también iba a ocurrir en este tiempo, en esta generación, antes del arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué entonces es el arrebatamiento de la iglesia?
Es un acontecimiento que seguramente va a dejar perplejo a toda la humanidad, porque será en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios, que eso será en un instante, y como lo dice aquí, dos personas estarán en el campo, la una será tomada y la otra se quedará. Dos mujeres estarán moliendo en un molino y la una será tomada y la otra se quedará. Dos estarán durmiendo en una cama, el uno será tomado y el otro se quedará. Ahora, imagínese usted ese hecho tan desgarrador, porque si están durmiendo juntos, si están moliendo juntos, si están trabajando juntos, quiere decir que tienen un vínculo, tienen una relación, no son enemigos. Nadie se va a alegrar en ese momento porque se fue con aquel que estaba trabajando en el campo, o aquel que estaba moliendo en el molino, o aquella persona con la cual se estaba acostando. Nadie se va a alegrar, así que va a ser algo muy terrible para aquellos que se quedan. Pero si usted cree que todavía eso es una fábula, que es una fantasía, quisiera que usted me acompañara acá al libro de Tesalonicenses para que usted se dé cuenta de lo que va a ocurrir. Dice acá en el capítulo 4 de Tesalonicenses: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, no que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice aquí, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice el verso 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí está hablando del arrebatamiento. Dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los que hayan muerto en el Señor, creyendo en el Señor, resucitarán primero. Y Pablo dice: luego nosotros, los que hayamos quedado vivos hasta la venida del Señor, seremos arrebatados, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, para irnos a las nubes a recibir al Señor, para estar de allí en adelante siempre, dice, siempre, para estar siempre con el Señor. Así que usted tiene esa oportunidad, esa invitación, como en los días de Noé, para entrar en el arca. Cristo Jesús es el arca al cual usted hoy puede ir, entrar, aceptar y escapar de aquel juicio que viene sobre la humanidad. Es su responsabilidad aceptarlo, es su responsabilidad también rechazarlo. Si usted dice: yo no creo en eso, no tiene nadie quien le pueda obligar. Pero ¿por qué arriesgarse a esperar aquel día? ¿Por qué mejor no creer? No le cuesta absolutamente nada sino aceptarlo en su corazón. Ahora, ¿qué va a pasar después del arrebatamiento de la iglesia? Por eso estamos hablando de los acontecimientos finales. Dice la palabra del Señor que este gran acontecimiento de lo que es la venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia dará pie a otro gran acontecimiento, y es que en el cielo la iglesia y el Señor estarán celebrando lo que son las bodas del Cordero. Y esta fiesta tiene un periodo de duración de 7 años y va a ser en el cielo, las bodas del Cordero. Allí estarán celebrando todos aquellos que en esta tierra durante su vida hayan aceptado al Señor como su Salvador. En el cielo se estarán gozando. Pero paralelo a esa fiesta que hay en el cielo, aquí en la tierra dice que va a ocurrir también otro acontecimiento, y es la aparición del anticristo. Y este acontecimiento de la aparición del anticristo da comienzo a lo que es el periodo de la gran tribulación. O sea que mientras unos están disfrutando, alegrándose en la fiesta de la boda del Cordero, acá en la tierra los que se queden
van a comenzar a ser gobernados por un personaje que se llama y se conoce como el anticristo, la bestia. Este personaje, dice la palabra del Señor, que va a tener un tiempo de gobierno de 7 años y los 3 primeros años y medio serán gobierno de paz, donde persuadirá al mismo pueblo de Israel y lo convencerá. El pueblo de Israel lo aceptará como el Mesías, porque ese nombre anticristo no solamente es que se opone a todo lo que está establecido por Dios, sino que también se anticipa. Anticristo viene antes del verdadero. Y eso es lo que va a pasar. El pueblo de Israel está esperando al Mesías. Y ese Mesías que no aceptó porque vino muy humilde, entonces este personaje se va a presentar como un gran hombre de gobierno, inteligente, astuto, influyente, y con esas características logrará engañar al pueblo de Israel. Restaurará lo que es el templo y el sacrificio y se sentará en el mismo trono. Allí, en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, en Jerusalén, él tomará el lugar de Dios y se sentará en el trono. 3 años y medio durará toda esta maquinación, porque junto a él estará un personaje que se llama el falso profeta, que es un personaje que viene a respaldar, a ayudar a que todas sus maquinaciones, sus planes se consumen. Este falso profeta es el que se encarga de unificar todas las religiones, de tal manera que si hoy usted dice es que yo no creo en Dios, o es que yo tengo esta religión, a mí nadie me puede obligar a ir a tal cosa. En ese periodo de la gran tribulación del gobierno del anticristo, él va a suprimir todo tipo de creencia que no lo adore a él. Y no va a ser opcional, no va a haber libertad religiosa, porque él será el centro de la adoración. Él, solamente él. Y el falso profeta va a ser su máximo sacerdote, que va a presidir todo lo que es ese mundo religioso, y dice que hará señales y prodigios engañosos para que puedan aceptar al anticristo como el verdadero Dios. Ahora, eso lo encontramos aquí en el libro también de Tesalonicense, capítulo, dice el versículo 7 del capítulo 2 de segunda de Tesalonicense: porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él sea a su vez quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y prodigios y señales engañosos y mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí encontramos en este pasaje el relato de lo que es la manifestación, el tiempo cuando va a aparecer este hombre inicuo. Dice que cuyo advenimiento es por obra misma de Satanás. Ahora, lo que está diciendo aquí es que hay algo que lo detiene, pero cuando eso se ha quitado, aparece. Lo que lo detiene ahora es la obra del Espíritu Santo santificando la iglesia de Cristo. Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para tomar de este pueblo, de este mundo pecador, una iglesia, y dice que Él hizo el trabajo y está haciendo el trabajo de santificarla a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia santa, sin mancha, sin arruga y sin cosas semejantes. Entonces el proceso que está santificando la iglesia lo está haciendo el Santo Espíritu. Cuando el Señor se fue, dice que Él le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si me fuere, os enviaré al otro Consolador. Y el otro Consolador es el Espíritu Santo de Dios, que está en este momento en la tierra, operando, haciendo la obra, redarguyendo al pecador para que se aparte del pecado y se vuelva a Dios.
Cuando tú te vuelves a Dios, nadie te pone un revólver, nadie te impone, nadie te obliga. Tú lo haces porque en tu naturaleza comienzas a sentir ese deseo, ese impulso de buscar a Dios. Y eso lo opera, lo manifiesta el Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces aquí nos está diciendo que este inicuo va a aparecer. Y va a aparecer porque el hombre no creyó a la verdad, no creyó al mensaje de amor que el Señor Dios Todopoderoso le envió cuando entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Como no creyeron a la verdad, entonces dice que les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad. Si tú no crees en la verdad, entonces te tocará creer en la mentira. Y solamente pon en contexto esto que te voy a poner como ejemplo. Muchas personas dicen que no creen en la Biblia, porque la Biblia, dicen, es escrita por el hombre. Pero observa esto. Todos los días aparecen noticias, información en las redes sociales y en los medios. Y a eso la gente le cree. Como que si eso no fuera escrito por el hombre. O sea, como que si la Biblia tuviera menos valor por haber sido escrita por el hombre, y esas cosas que usted escucha o lee o mira en las redes sociales sí tuvieran algún tipo de crédito. Entonces, como no se cree en la verdad, las personas terminarán creyendo en la mentira. ¿No aceptaste a Cristo porque no lo veías, porque no te obligaba? Entonces ahora les tocará aceptar el gobierno del anticristo, porque este no viene a jugar ni a negociar, él viene a imponer. Dice que en ese periodo el que no acepta el número o la marca de la bestia no podrá ni comprar ni vender. Y su número dice que es el 666. ¿Cómo podrás hacer en ese periodo? ¿Cómo podrás elegir? ¿Cómo podrás decidir? Si no te dejas marcar en tu brazo o en tu frente, entonces serás decapitado. Hoy puedes decir no quiero aceptar a Cristo y nadie te va a meter preso siquiera, ni siquiera vas a recibir un insulto, porque tienes ese libre albedrío de decidir entre el bien y el mal. Pero en el tiempo del anticristo no vas a poder elegir, no vas a poder decidir. Allí o aceptas o te mueres. Entonces, por eso es el tiempo ahora. Este es el momento de poder nosotros aceptar. Dice que después de esos 3 años y medio que Él va a convencer a todo mundo, y todo mundo lo va a creer el Salvador y el hombre que todo mundo estaba esperando para que las cosas fueran restauradas, sacará las uñas y comenzará a perseguir a todo el que altere o alterque sus leyes o sus decisiones. Todo aquel que no se someta, todo aquel que quiera pensar diferente, él lo va a perseguir. Y eso es lo que se conoce como la gran tribulación. Dice la palabra del Señor que no ha habido ni habrá después de esta un tiempo tan aterrador para la humanidad como este periodo de la gran tribulación. Cuando las personas se vean atribuladas, angustiadas, perseguidas, masacradas por este perverso ser que viene, dice, por iniciativa del diablo, de Satanás, cuando la gente comience a verse ya al borde de la destrucción, entonces el Señor vendrá. Allí entonces se manifestará y todo ojo le verá. Esa es la segunda venida visible del Señor Jesucristo. ¿Y a qué viene? Viene a juzgar y a prender al anticristo por haberle suplantado, y es lo que vamos a leer en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, capítulo 19 exactamente, el versículo 20, dice la palabra del Señor: y vi a la bestia, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Allí entonces estamos mirando cómo
al finalizar esos 7 años, el Señor vendrá y apresará a la bestia y al anticristo, perdón, a la bestia que es el mismo anticristo y al falso profeta y los lanzará vivos, dice, al lago de fuego. Horrible, por haber suplantado su nombre, por haber tomado su lugar, por haber hecho daño a la humanidad. Entonces le viene este terrible castigo. Pero allí no queda todo. Como la bestia no actuaba por iniciativa propia, sino que él estaba por iniciativa de Satanás, mire que después de que termine el periodo del anticristo, el Señor viene y establece un nuevo periodo, un nuevo tiempo en la tierra que se conoce como el milenio. 1000 años de gobiernos. Pero para hacer esos 1000 años de gobierno, Él hace algo primero. Y eso es lo que encontramos en el capítulo 20 de este libro de Apocalipsis. Leamos lo que dice. El versículo 1 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, estamos hablando de escatología, estamos hablando de los acontecimientos finales y empieza con la segunda venida del Señor, que se manifiesta en dos grandes acontecimientos. El primero, que es el arrebatamiento de la iglesia. Ese arrebatamiento que ya hemos hablado tiene un detonante, que es la trompeta del Señor que va a sonar y los muertos en Cristo van a resucitar primero y se comienza la fiesta en el cielo. Aquí en la tierra comienza el gobierno del anticristo. Al finalizar ese periodo de los 7 años del gobierno del anticristo, viene el Señor y lo apresa y lo lanza con el falso profeta al lago de fuego. Acto seguido, dice que envía el Señor un ángel con la llave del abismo y una gran cadena y apresan a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo arrojan al abismo y lo encadenan por 1000 años. Imagínese usted lo que son 1000 años en una cárcel. Y el Señor establece su reino aquí en la tierra por 1000 años. Todo el mundo ahora sí va a aceptar al verdadero Cristo, al verdadero Mesías. El pueblo de Israel va a ser levantado, va a ser restaurado como la nación, como el pueblo de Dios que es, y el Señor va a restaurar todas las cosas y va a establecer su templo y su trono en Jerusalén. Y desde allí va a gobernar el resto de la humanidad. ¿Quiénes van a reinar con él? Pues su iglesia. Todos los que hayan sido salvos, todos los que hayan reconocido al Señor como Señor y Salvador de su vida, van a, como dice aquí el versículo 4, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos todos los que habían recibido facultad de juzgar, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, no solamente el Señor va a reinar, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Así que Él va a reinar 1000 años y junto a Él van a reinar todos sus siervos, los que le obedecieron, los que pagaron el precio, los que vencieron hasta el fin. Como lo dice la palabra del Señor, van a reinar 1000 años aquí en la tierra. Esto es lo que estamos hablando acerca de los acontecimientos finales. Ese gobierno milenial que va a ser un tiempo donde Dios le va a demostrar a la humanidad cómo quiso que esta humanidad fuera. Es para eso, para que Dios
le muestre y el hombre conozca cómo pudo haber sido el gobierno de Dios y si ellos lo hubieran aceptado como el Dios y el único Dios sobre sus vidas. Un gobierno de paz, un gobierno de prosperidad. Todo va a prosperar en esos 1000 años. Todo va a ser una dicha porque el mismo Dios estará en la tierra gobernando. Ahora, usted dice, ¿y por qué no lo ha hecho? Es que no lo ha hecho es porque el ser humano no lo ha querido aceptar. Hay lugares donde no quieren saber de Dios. Hay territorios, hay gobiernos que no quieren saber de Dios. Persiguen, queman, incluso han perseguido la palabra, la Biblia, por siglos, por años, por décadas, de tal manera que no permiten que se predique el Evangelio, que no haya iglesias, no permiten que se hable del Dios verdadero en sus territorios. Entonces usted dice, ¿pero por qué no lo hace? Porque Dios es un caballero y Él no quiere hacerlo por la fuerza. Por eso te está invitando a ti para que lo recibas de manera voluntaria, para que lo reconozcas de manera voluntaria en este periodo donde todavía tú puedes elegir. Pero si no aceptas, dime qué puede hacer Dios. Entonces, termina el periodo de los 1000 años. Imagínate, termina el periodo de los 1000 años y mira lo que va a ocurrir. Capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Gloria a Dios. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y el Dios y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ahora mire lo que dice el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí quisiera terminar este capítulo de lo que es este tema de la escatología, de los acontecimientos finales, con aquellos que hoy se ufanan por ser seguidores de Satanás y se glorían, se lo tatúan y lo proclaman a los 4 vientos que ellos creen en Satanás y le rinden culto a Satanás. Bueno, hacen de todo. Aquí encontramos que sí, Satanás es un ser astuto, con poder, engañoso, pero tiene poder. Y las personas, a pesar de haber vivido bajo el gobierno de Dios 1000 años, Satanás sale y vuelve a engañarlos y vuelve a convencerlos para que se levanten contra Dios. Y cuando estos se han reunido para volver a levantarse contra Dios y decidir que Dios ya no tiene nada que ver con ellos, entonces dice la palabra de Dios que descendió fuego del cielo y los destruyó. Ahora, observe lo que ocurre con Satanás. Dice que Satanás fue apresado y ya no fue mandado a una prisión con cadenas. No, ahora fue lanzado al lago de fuego donde ya estaba el falso profeta y el anticristo. Y dice que allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, después de este acontecimiento, que es la guerra del Armagedón, que es lo que está ocurriendo ya en este cuadro después de los 1000 años, viene el periodo de la guerra, de la última batalla, de la guerra del Armagedón que se le conoce, donde Satanás reúne a todos unos ejércitos. Dice que el número del ejército era como la arena del mar, era incontable, no se podía contar. Miles de millones de personas reunidas para levantarse contra Dios. Y dice que de Dios descendió fuego y los consumió. Pero ya va en el lago de fuego, está el anticristo, está el falso profeta y ahora está el diablo.
El diablo también va a ser lanzado al lago de fuego. No hay esperanza, están condenados. Si usted ha puesto su confianza en Satanás, usted está poniendo su confianza en alguien que va a ser condenado, que ya está condenado y está esperando el tiempo para ser lanzado a ese lugar que es el lago de fuego. Entonces es mejor que confíe en el Señor, porque después de que termine la guerra del Armagedón, allí viene otro periodo, y es el periodo del juicio ante el gran trono blanco. ¡Wow! Gloria a Dios. Esto es muy importante que usted quédese otro instante, que vamos a mirar lo que va a pasar en ese gran trono blanco. Después de la guerra del Armagedón, dice el versículo 11 del capítulo 20, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades también fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y dice el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, también fue lanzado al lago de fuego. Terrible. Esto es algo que las personas quieren ignorar voluntariamente, pero va a ocurrir. Ahora, el primero que va al lago de fuego es el falso profeta y el anticristo. Después va Satanás, seguro, con todos sus demonios. Y después de eso, el infierno, que es el Hades, y la muerte, el otro, que también el espíritu de la muerte, también va a ser lanzado a ese lago de fuego. El espíritu que hoy termina las vidas de las personas, la muerte que se la llama, aquellos que adoran a la muerte. Hay personas que se complacen en adorar a la muerte. Y aquí está diciendo que la muerte, ese espíritu de la muerte, también va a ser lanzado al lago de fuego. No ponga su confianza en la muerte, ponga su confianza en Cristo Jesús, que es la vida. Es Él que da la vida. Yo soy la resurrección y la vida, dice Él. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que aquí estamos mirando que se pudo aparecer un gran trono blanco en el firmamento, del cual huyeron todo lo que había. Y compareció ante ese trono todos los muertos, grandes y pequeños, ante él. Y dice que fueron traídos los libros. Y otro libro fue traído. Y las personas fueron juzgadas por todas las cosas que estaban escritas en esos libros. Oiga, todo lo que usted hace, todo lo que usted habla, todo lo que usted está mirando y haciendo, está quedando registrado en esos libros. Como cuando usted va a un tribunal y está siendo acusado por algo, usted puede negarlo a morir. Yo no fui. Pero cuando le traen las evidencias, los videos, los audios, las fotos, ante eso usted no puede negarse ya. Porque es su voz, porque es su rostro, porque es usted el que aparece en ese video. Y es así como van a ser juzgadas las personas. No es que simplemente al Señor le dice como cara y sello, a ver qué, para dónde se va, para el cielo o para el infierno. No. Hay unos libros donde están consagradas, donde están registradas todas las evidencias, toda la base de datos de lo que usted está haciendo mientras está aquí en la tierra. Esas cosas están siendo registradas. Y cuando usted se presente ante el trono del Señor, dice que allí usted va a ser juzgado por esas cosas que están escritas en ese libro. Ahora, gloria a Dios, usted va a estar allí delante del Señor y allí ya no va a haber oportunidad. Usted ya no va a tener más oportunidad de arrepentirse diciéndole, Señor, ahora sí yo creo, Señor, ahora sí me arrepiento, Señor, ahora sí yo te acepto. Ya no va a haber más oportunidad. La oportunidad es mientras estamos aquí en esta tierra. Por eso es que usted
ve que mucha gente está corriendo, mucha gente está anticipándose y se está cohibiendo de muchas cosas porque no quiere llegar a ese lugar sin haberse arrepentido. ¿Qué pasa cuando una persona se arrepiente? Todos los expedientes, todas las cosas malas que estaban escritas en ese libro en esos libros de registro son borradas. Porque la sangre de Jesucristo, yo quisiera que usted, por favor, tomara esta lectura aquí en el libro de Juan, el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí lo dice claro, el Señor nos limpia de toda maldad. Ahora el versículo 7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Cuando usted, todo eso que está escrito en esos libros, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los abortos, los robos, todo lo malo que usted haya hecho, por lo cual usted hoy se siente mal y considera incluso que no es digno de venir a Dios, porque piensa que Dios no lo va a perdonar o que no va a ser acepto. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando la sangre de Cristo viene y nos cubre, se borra de ese expediente todos sus delitos, como ocurre aquí en la justicia, cuando hacen un convenio, cuando hacen un trato, cuando hacen un acuerdo con una persona que ha hecho el mal, pero él colabora, y entonces el acuerdo es que le borren todos sus delitos, todo su expediente, y queda limpio. Ese trabajo lo hace la sangre de Jesucristo. Dale la oportunidad al Señor de que te limpie de todo y que cuando llegues allá a ese juicio, usted no vaya a ser condenado por las cosas que aparezcan en esos libros, porque ya nada va a aparecer. Hay otro libro y es el libro de la vida. Ese libro es donde están inscritos, registrados los nombres de todos los que serán salvos. Y así como va a haber un juicio donde se dice Pepito a la condenación, y eso va a ser aterrador, como cuando en un tribunal se va a dictar sentencia y se le dice a la persona, usted ha sido hallado culpable y va a ser condenado a cadena perpetua o a la pena de muerte o a tantos años de prisión. Será aterrador, y es aterrador. El rostro de esos que se consideraban valientes ahora se ven doblegados, reducidos, atemorizados, porque ha sido condenado. Se imagine allí ante el trono de Dios, que no es por 10 años ni por 20 años, sino a la condenación eterna, donde no va a poder salir jamás de ese lugar. Nunca, como dice acerca de Satanás y del falso profeta y del anticristo, que serán atormentados en ese lugar día y noche, por los siglos de los siglos serán atormentados. Y dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego donde estaba Satanás, el falso profeta, el anticristo, el infierno, el Hades y el espíritu de la muerte. Todos ellos están en el lago de fuego. Y dice el versículo 15 del libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora imagínese usted cuando llamen su nombre y digan, Juan ha sido salvo por haber vencido, por haber reconocido, por haber perseverado. Tu nombre está en el libro de la vida. Ven, entra en el reino que está preparado para ti, para aquellos que han amado al Señor desde antes de la fundación del mundo. Usted se imagina el gozo, usted se imagina el alivio, el descanso, la paz. No tiene par, no tiene comparación, porque los que serán salvos también será para la eternidad. Ya no tendrán temor de que alguien más los va a perseguir, porque esa salvación es eterna. Mi querido amigo, estos acontecimientos que están siendo narrados en este tema
van a ocurrir y están ocurriendo, y usted es el único que decide a cuál de esos dos lugares quiere ir. Si quiere ir a la condenación eterna, arriesgándose hoy a no creer como en los días de Noé, que no creyeron, o ir a la vida eterna aceptando al Señor como Salvador de su vida y creyendo en Él y perseverando hasta el final.